Bien, estimados, estimadas colegas, desde el Centro de Apoyo a la Docencia estamos dando inicio a, a esta segunda charla de este ciclo del primer semestre del año 2026. En esta oportunidad estamos ahora y agradecemos la presencia de la doctora Cecilia Marambio Carrastro. Ella es postdoctora en Gobernanza y Política Pública en Educación en la Universidad de Alcalá. Es doctora en educación de la Universidad de Alcalá. Tiene un máster universitario en didáctica de las matemáticas en educación infantil y primaria. Tiene un máster en educación, en planificación, innovación y gestión de la práctica educativa, también de la Universidad de Alcalá. Es magíster en educación, mención gestión educacional de la Universidad de Santiago de Chile y tiene un diploma en ética de la investigación de la Pontificia Universidad Católica. Ella es profesora de educación general básica, egresada de la Universidad de Tarapacá. Actualmente es académica, investigadora y profesora asociada de la Universidad Andrés Bello. Posee experiencia en docencia de pregrado, en la cátedra de educación parvularia, docencia en posgrado, en magíster en educación inicial con especialización en lenguaje y matemáticas, y es directora general del Centro de Investigación Iberoamericano de Educación. Así que para nosotros es un honor tenerla en esta charla, desarrollando el tema desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo en estudiantes de educación. Un análisis para el fortalecimiento de la identidad profesional. Entonces, sin más, le quiero dar la palabra a Cecilia. Como te decía, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Ahora te escuchamos y posteriormente vamos a tener un tiempo para ya conversar y reflexionar juntos sobre el tema que tú nos vas a presentar. Adelante. Bueno, yo primeramente quiero agradecer la invitación, en especial al decano, el doctor Cristian Noemi, al profesor Mauricio González, que son los que me contactaron. Y para mí es el honor estar entre tantos profesores destacados, ¿no? Reconozco al profesor Calvo, ¿ya? Y, y a todos los que están presentes. Así que la honrada soy yo. Y aquí yo lo que vengo a hacer es a compartir mis procesos de experiencia, ¿ya? Tanto como académico, investigador de la Universidad Andrés Bello, pero antes de ese proceso, que no se lo comenté a Cristian, yo fui directora de escuela, ¿ya? De alta vulnerabilidad, estoy hablando del Centro de Educación de Isla Maipo, y del Liceo Industrial de Puente Alto, que son liceos muy, muy vulnerables, que me permitió además concentrarme en las necesidades y urgencias que hoy día los docentes requieren. Y por eso, de ahí, después de terminar mi ciclo de dirección en escuelas, me quedé en la academia pensando en cómo enriquecer todos estos procesos. Y ahora tengo que decir que uno nunca deja de aprender, que todo es un proceso de aprendizaje, en el caso mío especialmente. Y entonces cuando cuando el profesor Mauricio y el doctor Cristian Noemi me invitan, para mí fue muy grato porque esto es hacer academia, o sea, compartir los saberes, los conocimientos que cada uno ha desarrollado, teniendo claro que nunca todo está terminado, que siempre estamos en procesos de aprendizaje, que todo lo que digo hoy día está centrado en tres estudios que yo he realizado desde el 2009 hasta la fecha, ¿ya? Y con la experiencia de dirigir escuelas, ¿ya? Por eso también decir que este es un proceso que nunca acaba, que siempre estamos desarrollando. Y voy a iniciar con una presentación que se la mandé a Yantil y al profesor Mauricio por si después ellos la pueden compartir con ustedes. Más que nada porque están los contenidos de las investigaciones que he desarrollado. Bueno, esta charla, puedo decir, este compartir, está titulado Desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo, teniendo claro que son los elementos y los componentes para desarrollar la identidad profesional de los docentes. O sea, en la medida que tenemos profesores que analizan, cuestionan, que proponen, ¿ya? Y que van creando nuevos espacios de innovación, entonces vamos avanzando en calidad educativa
pero también en una docencia que se responsabiliza a sí misma, que no espera que otro le diga lo que tiene que hacer, sino que a sí misma se mira y dice, hay que cambiar esto. ¿Ya? Entonces, creo que esa es mi primera premisa al partir con estos estudios. ¿Ya? No puedo partir Mauricio, habíamos comentado que habían textos, yo sé que todos lo conocen, están el 4 de noviembre de 2025, se reunieron todos los ministros de educación convocados por la UNESCO y nos presentaron el- esta estas 5 competencias claves que la UNESCO, que en una mirada global de los ministros de educación, nos plantean a nosotros, y digo nos plantean porque tenemos la responsabilidad desde la academia a formar a docentes que además tienen que desarrollar estas habilidades. Y yo me voy a quedar con 3 habilidades, porque las habilidades digitales ya estamos todos preocupados, todos, y ya estamos avanzando en eso. Y la sostenibilidad, cómo analizamos y vemos que este mundo tiene que ser respetado, valorado para que no se extermine. ¿Ya? Y eso se educa. Pero para lograr todo eso, tenemos que desarrollar el pensamiento crítico que viene ya como una demanda global, ¿ya? Ahora, lo que no quita que nosotros desde la academia y desde la docencia ya lo venimos trabajando hace mucho tiempo, ¿ya? Porque es una preocupación. E incluso están contenidos en nuestros programas de carrera. ¿Ya? En el programa de carrera de educación parvularia de la Universidad Andrés Bello, donde yo actualmente estoy trabajando, se plantea como, dentro del perfil de egreso, se plantea el pensamiento crítico como una competencia urgente a desarrollar. Y en la medida que tenemos esa capacidad, vamos resolviendo, vamos enseñando a resolver problemas. Estamos en un mundo, aludiendo a Edgar Morin, eh, de la complejidad, ¿no es cierto? Estamos centrados en este paradigma de complejidad, solo basta con mirar el alrededor y ya sabemos que estamos en situaciones complejas. Ahora, ¿por qué el pensamiento crítico? El pensamiento crítico nos ayuda a pensar esta realidad compleja, a enfrentarla y no a rehuirla, porque muchas veces nosotros mismos hemos dicho, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo lo enfrento? ¿Ya? Y empieza la complejidad, genera incertidumbre. Y el docente tiene que estar todo el tiempo resolviendo situaciones complejas. ¿Ya? Y para eso también tenemos que tener el desarrollo socioemocional, que hoy día desde la neurociencia también nos dice que en la medida de que todos los que estamos en proceso de aprendizaje tenemos un estado emocional que nos permite regularnos, podemos avanzar en los procesos de desarrollo y asumir esta complejidad. Por eso quería presentar esto primero, porque esta es la urgencia que fue planteada en noviembre del 2025, pero que nosotros desde la academia la venimos proyectando desde hace mucho más tiempo. Ahora, se le agradece a la UNESCO que lo declare. Y bueno, les pongo la trayectoria de lo que vamos a conversar y de lo que yo les quiero compartir, que está basado en los procesos de investigación que he desarrollado desde el 2009 a la fecha. Un diagnóstico del pensamiento crítico en la educación parvularia, que es una investigación que se desarrolló al interior de la universidad y abarcó a todas las estudiantes con un análisis de las percepciones a través de un cuestionario que analiza el desarrollo del pensamiento crítico de niña de los estudiantes. Y luego, cuando nos damos cuenta de que hay una necesidad urgente de desarrollar este pensamiento crítico, decimos, ¿cómo lo hacemos? Quien les habla desarrolló un patrón mental que se llama mapa situacional. ¿Ya? Fue presentado en la Universidad de South Florida el año 2019 y fue presentado en la Universidad de Belgrado el 2020. Con, ¿por qué se desarrolla esto? O sea, porque cuando vemos estas bajas de capacidad analítica de las estudiantes y de los estudiantes en educación superior, sobre todo de las carreras de pedagogía, tenemos que hacer algo. O sea, si yo detecto una complejidad, no puedo quedarme ahí tranquilo esperando que otro lo resuelva, sino que cómo lo resuelvo. Y de ahí surge este mapa situacional que más adelante se los voy a presentar. Y luego el estudiante de educación está inserto en una realidad. Y desde todos los estudios que se han desarrollado hasta el momento, entre ellos el profesor Gairín,
se habla de que el práctico, es decir, la práctica es el proceso reflexionar sobre la propia práctica, permite avanzar en los procesos de identidad profesional. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un análisis a eso que también lo desarrollé el año 2019. Y para concretar, desde la carrera, nosotros evaluamos el perfil de egreso año a año, ¿ya? En dos asignaturas que son integradores que tienen que ver con la práctica, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde los argumentos y fundamentos que nos aporta el profesor Garín en su estudio del práctico, dice que todo lo que involucra al estudiante con la realidad misma pedagógica le permite generar los procesos de aprendizaje, ¿ya? Y desde ahí que nosotros desde la carrera hacemos esta evaluación año a año, ¿ya? Y, y hay que destacar que desde que estamos trabajando esta situación y poniéndole énfasis al pensamiento crítico, estamos avanzando en las formas de cómo las alumnas enfrentan las situaciones complejas de su formación, ¿ya? Y bueno, la realidad en la que yo estoy son estudiantes de educación parvularia vespertino. Eso implica que son estudiantes trabajadoras, ¿ya? Y, y son trabajadoras en el ámbito de la educación porque son técnicos. Por lo tanto, tienen un desarrollo analítico mucho más profundo que las estudiantes de diurno, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo siempre digo que cuando estoy frente a una realidad tengo que interrogar a la realidad para poder descubrir y desentrañar esa complejidad y esa necesidad o urgencia para atenderla. Entonces, la pregunta central aquí a lo que yo los invito es cómo nosotros pensamos la práctica para el desarrollo de la identidad profesional, ¿ya? Y la identidad profesional, ¿cómo se fortalece? ¿Ya? ¿Cómo se fortalece? Si es así que el pensamiento crítico, reflexivo y creativo realmente apoya su acción pedagógica. Eh, entonces, yo les hago esta pregunta, y aquí quiero que dialoguemos, ¿no? ¿Qué tipo de pensamiento necesitan las educadoras y educadoras de hoy para transformar una situación compleja? ¿Qué me pueden compartir de eso? Profesor Calvo, yo sé que usted tiene mucho que decir. Eh, bueno, si no habrán otros colegas, sí. Cecilia, bueno, le agradezco esto, ¿no? Ciertamente que yo creo que vivimos en un tiempo complejo, pero no porque hoy día sea complejo y antes no lo haya sido. Siempre ha sido complejo. De hecho, la maravilla de los procesos educativos es que nos llevan desde lo que yo estoy experimentando hacia la creación de relaciones, donde yo voy estableciendo el develamiento de esas complejidades. Por lo tanto, el estudiante siempre ha sido exigido para tener, comillas, un pensamiento complejo. No puede ser de otra manera. Cuando me encuentro con esto en mis reflexiones y en la investigación, tuve que diferenciar tipo de complejidad y ahí me auxilio de la complicación. Una cosa es que algo sea complejo, que siempre lo va a ser. Es imposible que no lo sea. Y el modo que yo accedo a ello se me puede complicar. Y me acuerdo que busqué en la RAE y desafortunadamente aparecen como sinónimo. Complejidad de complicación. No sé, Cristian, qué podría decir tú e incidir en la RAE para que establezca una distinción que no son lo mismo. En otras palabras, algo es complicado cuando yo no tengo antecedentes o criterios o herramientas para comprender su complejidad. En cambio, la complejidad, que va a estar siempre omnipresente, ¿ya? Yo puedo moverme en ella con mayor o menor soltura, con mayor o menor seguridad, dependiendo de los antecedentes que yo maneje y el riesgo que quiero correr también, ¿no? Entonces, resumiendo, con relación a su pregunta, ¿qué tipo de pensamiento necesitan educadores, educadoras?
para transformar una situación pedagógica completa, claro, es el pensamiento que es común al ser humano y que hoy día llamamos pensamiento complejo, pensamiento crítico. ¿Ya? Gracias. Gracias, Celia. ¿Mm? Gracias, profesor Calvo. Enriquece esta conversación, la experiencia y los dinamismos que cada uno tiene en el desarrollo de su investigación. No sé si la profesora Valeria quiere aportar desde su experiencia. Yo tengo una duda. A ver, la diferencia entre, como el profesor Carlos Calvo dice, perdón, pensamiento complejo y pensamiento crítico no me queda claro. La diferencia. Pero, o sea, ¿cómo se establece esa diferencia? Porque para mí son cosas completamente distintas, ¿verdad? ¿Cómo se establece formalmente esa diferencia? Conceptualmente. No sé si ¿Me me permite, explico. Cecilia? Por supuesto, Valeria, fíjate, por ahora, a mí cada día me da menos importancia las distinciones que hacemos entre esta forma de llamarlo y la otra, porque creo que simplemente nos enredan más que lo que nos ayuda. No podemos no tener pensamiento crítico, porque surge de la observación, de la experimentación, de las relaciones que yo establezco. Me puedo equivocar. Y aquí viene una consecuencia terrible que se la achaco yo principalmente a la escuela y a los medios de comunicación, que es la generación de la privación cultural en nosotros, que, que estando capacitado para discriminar y mejorar esa discriminación en base a la experiencia, se me enseñan respuestas hechas que yo no puedo modificar. Entonces, en vez de poder descodificar, me quedo con el código tal como me lo están implantando. Entonces, en resumen, no veo diferencia entre un pensamiento complejo y un pensamiento crítico, porque no puede ser de otra manera. Porque todo en la naturaleza, todo, absolutamente todo, es complejo. Yo ¿Ya? estoy de acuerdo con eso, profesor Calvo. Lo que me interesa a mí, lo que, digamos, me preocupa en todas las identidades profesionales, tiene que ver con el marco conceptual, ¿ya? El marco de referencia dentro del cual se define el concepto, porque nos puede llevar, digamos, a cuestiones muy distintas, sobre todo sí, el bueno, concepto crítico. sí, bueno, desde mi experiencia, o sea, yo concuerdo con el profesor Calvo, pero desde los estudios realizados hasta ahora, siempre me enfoco en el paradigma de la complejidad como una realidad concreta de lo que está sucediendo y cómo enfrentamos esa complejidad, porque hoy día, por ejemplo, no sé si les pasa, pero yo llego al aula y mis estudiantes llegan, profesora, estoy agotada en la realidad, los apoderados, los estudiantes son cada vez más difíciles. ¿Ya? Entonces, yo digo, ahí mis estudiantes están frente a una situación compleja, ¿ya? Y que tienen que tener la capacidad para abordarla. ¿Y cómo la abordan? Desde el pensamiento crítico, ¿ya? Entonces, ahora, queda claro que este es un diálogo académico. Aquí nosotros no estamos diciendo esto es así, sino que es desde la experiencia, desde los estudios, cada uno va formándose un ideario pero desde la realidad, ¿ya? Entonces, lo que dice el profesor Calvo a mí me resuena muy bien, porque es así, ¿ya? Ahora, el planteamiento que yo le estoy haciendo desde la pedagogía compleja es la realidad en la que nuestros estudiantes, que son los futuros profesores, están en situación actual y cómo hoy día no saben enfrentarla. Profesor, no sé su nombre, pero dice ahí Educa Mejor Fundación. Está viendo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis Espinosa Moreno, docente de la pedagogía en inglés. A ver, me parece súper interesante la discusión teórica que está dando el colega Calvo. Yo tengo una distancia con respecto al tema, así, todo lo complejo significa tener una mirada crítica sobre la complejidad misma que estamos viviendo. Es decir, una cosa es que ontológicamente el mundo es súper complejo, pero epistemológicamente, como lo construimos desde mi perspectiva, colega Calvo, si lo miro desde una mirada crítica o desde otra mirada, podría marcar una diferencia en la forma de construir y la metodología social. Pero más allá de eso, voy a tomar los estudios que está haciendo la profe Ruffinelli y Aurora Vadillo sobre la práctica reflexiva de los profesores y cómo esta puede ayudar a mejorar sus desempeños profesionales.
Lo importante acá es que, como ustedes bien saben, y como profesor y profesores, una educadora de párvulo, un docente, se encuentra en una situación coyuntural en donde las variables son tales que tiene que tener un marco teórico práctico que permita tomar decisiones en esa complejidad, sobre la complejidad para mejorar la complejidad. Porque yo creo que al final y al cabo, nuestra gran interrogante es cómo nosotros preparamos a nuestros futuros colegas en el aula a enfrentarse a esta complejidad, tomar decisiones a partir de la información que reciben, que no va a ser nunca completa, siempre es parcial, pero que les permita, en torno a un cierto frame, un cierto marco, ya tomar una decisión y reflexionar sobre la misma. Yes. Pues, si el profesor o profesora, vuelvo al punto, si no sabe cómo enfrentar esa complejidad, no sabe ver que las variables que están interviniendo en los procesos pedagógicos en el aula, no sabe tomar decisiones epistemológicas y metodológicas para tomar decisiones, va a significar que nuestro profesor va a tener una muy bonita definición de la complejidad como fenómeno ontológico, pero no va a tenerlo como una herramienta para tomar decisiones pedagógicas, que es finalmente, desde mi perspectiva, creo que lo más importante que un docente o una docente de educación parvularia y cualquier otra docencia tiene que tener al momento de salir al mercado o al mundo del trabajo, como lo quieras llamar. Y eso se tiene que empezar a formar desde la sala de clase. Es decir, la complejidad, la única forma de aprenderla en términos de análisis metodológico es viviéndola en las prácticas en el aula, con tus profesores, formadores y formadoras. Así es. Bueno, gracias, profesor Luis Pinoza, porque usted está enfocando a las conclusiones que yo llegué en estos procesos de investigación. Entonces, creo que estamos muy en coherencia porque estamos viviendo una realidad. Colega, perdón, antes que siga, voy a un solo comentario. Es que esta línea de investigación, y me imagino que tú la conoces, la están haciendo hace un tiempo atrás la Andrea Ruffinelli, si no me equivoco, Sí. la profesora Elena Cano en Barcelona, y actualmente también la está haciendo la profe Aurora Badillo en la Católica. Y es un componente esencial del marco de la buena enseñanza, específicamente el dominio D. Y lo que nos hemos percatado en el análisis de los datos de los resultados de la evaluación docente es que los profesores no reflexionan sobre su práctica para mejorar la práctica, pues no se tiende a simplificar el mundo a niveles tales que se transforma en una maquinaria instrumental de toma de decisiones más que una decisión profesional de toma de decisiones. Y eso lo único que está haciendo es deteriorar aún más en las realidades que estamos viendo, que se aceleran, que son como muchas más intervinientes, la efectividad de nuestras prácticas. Solamente eso, colega. Muchas gracias. Ya. Bueno, gracias por su aporte, gracias por la complementación. Y por eso le decía yo que frente a este estudio he llegado a las mismas conclusiones. Ahora, yo les quería presentar el cuestionario ILPR. Es un cuestionario que se le aplicó a las estudiantes, a 69 estudiantes, y ahí hacen una percepción personal de las habilidades. Las preguntas, hay 30 preguntas que están identificando qué tipo de pensamiento la estudiante o el estudiante va desarrollando. Ahora, en esta percepción, las estudiantes se llega a concluir que hay un desarrollo del pensamiento analítico, pero no alcanza a llegar al desarrollo del pensamiento crítico. Y desde ahí, los estudios de los profesores Gairín de la Universidad Autónoma de Barcelona y su equipo enfocan en lo mismo que acaba de decir usted, profesor Espinosa, que el desarrollo del conocimiento de pedagogías es situado, es decir, se logra desde la práctica. Entonces, las urgencias que nosotros, por lo menos como carrera, hemos visto es involucrar a los estudiantes lo antes posible a los procesos de práctica. Y nosotros en el segundo año tenemos una práctica de observación, ¿ya? Y luego tenemos una práctica que que van al aula, no todos los días, pero le permite interrelacionar con la realidad del establecimiento, en este caso con las infancias. Y entonces, esto permite fortalecer la identidad profesional porque la estudiante o el estudiante
empieza a reflexionar sobre los procesos que está observando en esta realidad situada, ¿ya? Entonces, el objetivo del estudio de este diagnóstico que hicimos del pensamiento crítico en la formación inicial era verificar el dominio de las capacidades cognitivas superiores que tenían nuestros estudiantes en el último año, ¿ya? Estamos hablando del quinto semestre. Y también evaluamos el desarrollo el nivel, el dominio que tenían las estudiantes de primer y segundo año, ¿ya? Para luego proyectarlas. Ahora, en esta realidad, el hallazgo principal o central es que obtuvimos que el 40% de la población estudiada y el 60% no logra habilidades de pensamiento crítico. Ahora, cuando digo 40% me refiero a las estudiantes de diurno, ¿ya? Que son estudiantes que salen del liceo y entran a estudiar, no tienen esa experiencia de relación con el mundo de la realidad, hasta el segundo año que van a observar, ¿ya? Las estudiantes de vespertino logran un 60%. Es, es un poco más amplio, pero la realidad ahí es que son estudiantes que trabajan, que son técnicos en párvulo y que se enfrentan a la realidad, a la problemática y que trabajan en equipo con sus educadores de párvulo. Entonces, aumenta. Ahora, esta proporción es que las alumnas que logran el 40% es un pensamiento episódico concreto, es decir, no va más allá de una reflexión profunda, sino a recordar los momentos que vivenciaron y que recuerdan eh, eh, en el momento, ¿ya? No tiene una reflexión profunda. Y en cambio, las estudiantes que logran el 60% es un pensamiento que está referido a un análisis, pero sigue siendo descriptivo. Por eso no alcanzan a llegar al cuestionamiento, ¿ya? Al cuestionamiento, a la confrontación, a la argumentación. Y estos resultados nos permiten identificar que hay dificultades y patrones de información, hay tensiones en las distintas organizaciones. Y aquí estamos hablando de lo que dicen las estudiantes en sus experiencias de práctica, ¿ya? Y no siempre se sienten aportando al centro porque no se las involucra completamente, ¿ya? Y hay que desarrollar lo que pasa en una lectura académica porque hay baja lectura académica, ya no hay profundidad, porque se quedan en el pensamiento episódico y les cuesta fundamentar, razonar. Y el pensamiento crítico no aparece como dimensión fortalecida, sino más bien debilitada, ¿ya? Entonces, estoy hablando del año 2020, que se evaluaron estas estudiantes, y luego les voy a comentar cómo enfrentamos eso. Ahora nos quedamos con un desafío, que es pasar del procesamiento episódico a una evaluación crítica, y que no es que otro te haga la evaluación crítica, sino que tú mismo, como futuro docente, seas capaz de analizarte críticamente frente a tu propia práctica. Y bueno, hay tres operaciones articuladas en la formación docente que nosotros descubrimos a través de este estudio. Primero, que el pensamiento crítico es examinar la realidad con criterios, ¿ya? Enfocarse en esa realidad, analizarla, tal vez desmenuzarla, ver los distintos componentes, ¿ya? Detectar la información y luego buscar razones de cómo fundamentar ese hallazgo que detectaron y evaluarlo, ¿ya? Desde la evidencia, desde lo que está sucediendo en el centro o en la realidad pedagógica situada. ¿Para qué? Para resolver ese problema. Eso es lo que tenemos que enseñarle a las estudiantes para que lleguen a ese pensamiento crítico. Ahora, el pensamiento reflexivo es interpretar la propia acción pedagógica, es decir, enseñar a mirarse, lo que hacemos nosotros los docentes. O sea, yo tengo una clase, veo los pros, los contras, veo qué fue exitoso, qué fue lo que dificultó, y entonces empiezo a
hacer procesos de cambio en mi forma de enseñar, en mi forma de entregar, en mi forma de generar procesos de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, ese es el pensamiento reflexivo, está sobre uno mismo. ¿Para qué? Para lograr el pensamiento creativo, que es generar alternativas de innovación. Yo siempre le digo a los estudiantes, tenemos que detectar el problema, pero no para lamentarnos, no para decir, oh, tengo un problema, sino que identifico el problema y luego, eso a través del pensamiento crítico, lo fundamento, le doy un peso crítico y luego busco elementos de cómo yo puedo intervenir en esa realidad para luego generar un proyecto de innovación, ¿ya? Entonces, las alternativas de innovación es la capacidad de pensar las soluciones y de enfrentar cómo, porque también las innovaciones no son iguales para todas. ¿Ya? Cuando hacemos clases en posgrado, la estudiante dice, no, esta situación es extendible a todo. No, porque enseñamos que tenemos que mirar la realidad, enfocarse en esa realidad porque pues, hablamos de realidades. Todas las realidades son diversas, distintas y complejas. Entonces yo tengo que atenerme a esta mirada y no me parcializa, sino que me permite responder concretamente a esa realidad con elementos que respondan a esas necesidades y a esas urgencias. Y con todo esto, ¿qué estamos haciendo? Provocando fortalecimiento de la identidad profesional para que los futuros docentes piensen, decidan y sean capaces de actuar desde la innovación, desde generar el cambio, pero para renovar los procesos, ¿ya? Y a eso lo llamamos creatividad pedagógica. Ahora, perdón, profesor Luis, ¿usted está pidiendo la palabra o se quedó con la mano anterior? Creo con una mano Me quedé adelante. con la mano levantada a tres. Ya, y yo a lo mejor perdón si no lo estaba considerando, pero dije yo, preferí preguntarle. Ya, entonces, desde el pensamiento reflexivo, les pedimos a las alumnas que describan e interpreten las situaciones del contexto donde están en su práctica. Y críticamente, eso sí, es que no es describir solamente, ¿ya? Porque nuestras estudiantes, las es que estudiamos, las que analizamos, eh, siempre que hacían referencia a una situación compleja, problemática, de necesidad o de urgencia, eran descriptores, ¿ya? No le faltaba el fundamento, le faltaba esa profundidad, desde cómo descubrir las causas, cómo establecer relaciones, como decía el profesor Calvo hace un rato, y eso le permite tomar decisiones. En la medida que yo identifico causas, en la medida que yo establezco relaciones entre los procesos y las interacciones del día a día, de la práctica, puedo identificar los efectos y responder a posibilidades de innovación. Ahora, por tanto, la reflexión se convierte en la experiencia del conocimiento pedagógico, ¿ya? Y esto es bien importante porque eh, en las evaluaciones que se hacen al plan de evaluación docente que hace el ministerio, siempre aparecen artículos que dicen que la reflexión docente es baja, ¿ya? Ahora hay que pensar por qué es baja o por qué nuestros estudiantes no logran eso, porque no hemos enseñado a mirarnos a nosotros mismos desde lo que hacemos y de cómo lo hacemos para mejorarlo, ¿ya? Entonces, creo que ahí está también el desafío nosotros como academia para fortalecer esa mirada reflexiva de los futuros docentes. Y nosotros tenemos en las prácticas, tenemos una actividad que se llama taller de la experiencia. Y el taller de la experiencia es que las estudiantes analizan las situaciones que viven en su práctica con su profesor guía y empiezan a analizarlas. El profesor en este taller de la experiencia hace o aprovecha esta instancia para desarrollar ese pensamiento reflexivo y luego generar esa toma de conciencia de qué es lo que yo puedo hacer. Entonces, para fortalecer ese liderazgo pedagógico que significa proponer cambios, considerar a todos los elementos, porque no es que no lo voy a proponer sola, no,
sino que estamos en una acción de trabajo colaborativo. Y por eso se hace el taller de experiencia, para enseñar el trabajo colaborativo, para enseñar que yo no soy yo quien viene con la gran propuesta, sino es que cómo respondo a la realidad, al contexto, primero escuchando y luego observando. ¿Ya? Entonces, que el profesor Calvo también lo destacó, ¿no es cierto? El pensamiento crítico surge de la observación y yo le agrego del escuchar, ¿ya? Porque eso me permite hacer una identificación clara eh, iden- de este juicio pedagógico, ¿ya? Entonces, creo que eso es lo que necesitamos formar y restablecer. Ahora, eh, uno dice, las estudiantes nuestras en el currículum tienen una asignatura que se llama creatividad pedagógica. Es como que si se pudiera enseñar, pero en realidad, porque vimos, como en nuestro programa está el desarrollo de la habilidad de pensamiento crítico, entonces veíamos que las estudiantes hacían acciones repetitivas de lo que habían estudiado, pero no eran capaces de generar desde la propia realidad una respuesta que generara un cambio o que lo propusiera. Y entonces, desde ahí surge esto de trabajar la creatividad pedagógica para identificar cómo nosotros podemos apoyar las distintas realidades para generar no sé si una solución sería decir, "Oh, vamos a generar una solución", sería muy pretencioso, sino que para responder a la realidad desde su contexto situado. Y crear también implica generar alternativas futuras. Hoy día hay mucha documentación y muchas investigaciones que nos ponen este planteamiento de ver la visión futura, ¿ya? Por ejemplo, la misma UNESCO nos plantea las competencias claves para el 2030. O sea, estamos mirando en cuántos años más tenemos que desarrollar tales competencias. Y entonces, mirar, yo siempre le digo a las niñas y a los chicos, tenemos que hacer esta visión prospectiva de la realidad. Hoy día estoy aquí, en este presente, ¿ya? Tengo que identificar, llamémoslo como ustedes quieran, complejidad, llamémoslo realidad situada, llamémoslo necesidad, urgencia, pero estoy enfrentado a eso hoy día aquí. Y para descubrir cómo tengo que enfrentarlo desde el pensamiento crítico, desde la reflexión pedagógica, desde la creatividad pedagógica, me tengo que ir a mirar el pasado, porque en el pasado están las causas, ¿ya? Cuando me vengo al presente, yo veo que hay una urgencia, una problemática que en las técnicas de liderazgo se llama desviación, ¿ya? Yo voy parejito, voy encontrando, voy bien y de repente ¡trac! Se me cae la línea, se genera una desviación, no logré la meta, no logré el objetivo. Entonces enseñamos a las estudiantes que esa desviación tenemos que responder y para eso buscar en qué minuto del pasado se provocó esa desviación y mirar al futuro para ver cómo restablezco para llegar al objetivo. Desde esa perspectiva nosotros estamos enseñando pensamiento crítico y reflexivo a nuestras estudiantes para que respondan a sus realidades, ¿ya? Y fortalezcan su identidad profesional. Ahora, esta es la herramienta, o sea, esos son los análisis que llegamos. O sea, nuestras estudiantes no desarrollan pensamiento crítico en profundidad, tienen pensamiento episódico concreto y llegan las que tienen contacto con la realidad, llegan a un pensamiento analítico, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos para llegar al pensamiento crítico, que es lo que nos va a permitir analizar la realidad en mucha mayor profundidad? Entonces aquí es cuando quien les habla generó este constructo que se llama mapa situacional, ¿ya? Y lo empecé a construir desde los estudios de mi doctorado, ¿ya? Porque veía desde la propia visión mía que teníamos dificultades para enfocarnos en los procesos de la realidad. Y el mapa situacional toma los tópicos de la neurociencia, ¿ya? Cómo el pensamiento se desarrolla a nivel biológico, neurológico, biológico. Hay críticas y hay detracciones respecto a esto, porque también se dice, oye, desde la neurociencia estamos biologizando a la persona.
Ahora, yo desde mi perspectiva he descubierto, no soy neurocientista, sí estudiosa de la neurociencia, he descubierto que la neurociencia nos aporta datos y referencias de cómo los procesos de aprendizaje se activan en nuestra biología cerebral, en nuestro constructo cerebral. Entonces, principalmente está basado en los tópicos de Antonio Damasio, de cómo se desarrolla la conciencia y cómo la emoción está jugando un papel importante en los procesos de desarrollo de la cognición, de las habilidades cognitivas, ¿ya? Fundamentalmente en ese tópico está centrado y se genera lo que yo he llamado un patrón mental, porque desde la neurociencia todo el proceso mental que todos nosotros guardamos se guarda, algunos dicen en imagen, pero esa imagen no es otro que un constructo de patrón mental, que son ideas relacionadas que se establecen en nuestro registro de la memoria y nos permiten comprender situaciones. ¿Ya? Entonces, esa, esa es la razón de por qué se crea este mapa situacional y en el fondo para apoyar a quienes estudian, analizan las realidades e identifiquen hipotéticamente y deductivamente qué está pasando. Por ahí una vez una profesora me dijo, oye, pero ¿tienen que establecer creencias? ¿Cómo lo hacen? ¿En encuestas? No, porque para generar el desarrollo del pensamiento crítico ellos tienen que ser capaces de observar, poner atención a la realidad y por eso desde esa observación extraen las creencias de la realidad que están analizando, ¿ya? Y el objetivo es proyectar soluciones, ¿ya? Bueno, aquí les presento, este es la estructura del patrón mental llamado, bautizado por mí como mapa situacional, ¿ya? Tiene un foco, primero se les invita a los estudiantes a enfocar la situación. Pongámosle el nombre que le pongamos, problema, complejidad, urgencia, necesidad. Y luego desde esa urgencia, necesidad o complejidad, yo las invito a centrarse en un centro específico y a mirar cuáles son las creencias que ese centro ha desarrollado. Las creencias, generalmente desde los estudios realizados por, por los autores que he mencionado, generan actitudes y esas actitudes se arraigan en la organización, ¿ya? Y generan muchas veces creencias que los niños son flojos, por eso no estudian, ¿ya? Y entonces no doy mi 100% porque tengo la creencia de que hay una flojera particular, pero yo tengo que identificar esa creencia, qué problemática o complejidad me va a generar y la voy identificando. Para luego pensar en la solución, pero desde los constructos epistemológicos y filosóficos. Y aquí viene el abordaje del pensamiento crítico, donde el estudiante, futuro docente, tiene que amalgamar esta realidad con la lectura epistemológica, filosófica que le hemos entregado en las aulas, ¿ya? Y eso le permite dar fundamento y argumento a esa problemática. Ahora, una vez que yo tengo esos criterios epistemológicos y filosóficos, estoy preparado para proponer una acción de innovación, la llamé yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la innovación genera cambio y estamos en un mundo que necesitamos cambiar. Pero tal como dijo el profesor Calvo al inicio, la complejidad no es de ahora, ¿ya? Tal vez, tal vez hoy día nos hacemos más conscientes de ella, ¿ya? O nuestros estudiantes que son más jóvenes también hoy día la están percibiendo, que es lo que yo veo en el aula, ¿ya? Cuando antes no lo veían, oh, yo estudio educación popular porque me gustan los niños. Y decía, no es esa la razón de por qué tú tienes que estudiar una didáctica, una pedagogía, sino por qué quieres hacer o qué quieres hacer en este mundo, ¿ya? Y entonces ahí faltaba un fundamento. Y luego, finalmente, los hacemos mirar hacia el futuro, esta propuesta de visión prospectiva, que no es otra cosa que mirar, observar, pero hacia adelante, ¿cómo sería este centro si yo elimino ese problema y ejecuto estas acciones? ¿Ya? Entonces, todo este proceso es un proceso de pensamiento reflexivo. Esto yo les dije, validado por hoy día en la universidad, en la Facultad de Educación, se trabaja mapa situacional en la práctica
en seminarios de grado, en pregrado y también en posgrado, porque estamos invitando a fortalecer este pensamiento crítico. Es una herramienta que hoy día, yo digo, lo creé el 2009, pero se validó el 2019 en South Florida, el 2020 en Belgrado, y hoy día tiene un peso, digamos, teórico constructo, de un constructo que ha salido y se ha desarrollado desde la neurociencia. Ahora, nos vamos con toda esta visión de desarrollo de pensamiento crítico, reflexivo y creativo, nos vamos a la práctica. Yo le pongo practicum porque escribí, hice una reflexión, hice un estudio el año 2019 donde hablo del practicum para el desarrollo de la identidad profesional de las estudiantes. ¿Ya? Ahora, tomando el concepto de las investigaciones del doctor Gairín en el año 2014, ¿ya? Que las ha renovado hoy día, pero ese fue el inicio. ¿Ya? Ahora, en esta práctica, el estudiante, yo genero como docente, pero no soy yo sola, no soy el profesor de práctica de la universidad, sino que también hay un tutor, que es el docente, que está día a día en el aula y que tutoriza a nuestra estudiante. Y nosotros tenemos una experiencia muy linda. A final de semestre hacemos un encuentro entre tutoras y estudiantes y hay una relación de apadrinamiento en el proceso formativo. Entonces, por eso yo creo que el practicum no puede dejar de lado ni de larse. La universidad no puede ¿cómo decir? La universidad le entrega todo. No, hoy día la práctica, en la realidad, es donde nuestros estudiantes y nuestras estudiantes logran avanzar en los procesos de asimilación del concepto pedagógico propiamente tal, pero construyéndolo en la construcción misma, en una realidad específica, acompañado por un docente de experiencia diaria, ¿ya? Porque también se nos critica a nosotros cuando estamos en el aula, pero ustedes son pura teoría, ¿ya? Eh, pero también nosotros, desde la investigación y desde los procesos, hemos estado en la práctica, en la realidad. Por eso yo valoro mi pasada por los establecimientos, porque me solidificaron esta construcción de formación pedagógica responsable, ¿ya? Y eso yo creo que es lo que tenemos que... ¿Quién es el responsable de la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Los docentes. Nosotros somos los responsables, no la familia. Generalmente dice la familia. Puede que alguien esté, a la familia hay que incorporarla en estos procesos, pero la responsabilidad de los procesos del dominio del pensamiento es también nuestra. Y porque vamos orientando y vamos teniendo encuentros con la familia. Nosotros, como carrera, hoy día generamos un proyecto de vinculación con el medio para trabajar en los centros con nuestras estudiantes y con las familias para generar esa relación de encuentro de la familia, pero haciéndonos nosotros responsables de los procesos formativos, educativos de niñas y niñas, adolescentes y jóvenes. Bueno, y esta reflexión va de la mano con la acción de toma de decisiones. ¿Ya? Hay estudios muy antiguos también, de mucho tiempo, que hablan de que el profesor en el aula toma más de 1000 decisiones en una clase de 90 minutos. ¿Ya? Porque está pensando, está aquí, está allá, es que ya está planificado, pero de repente pasa una desregulación, algo, y tengo que enfocar de nuevo, o no sé, hay una protesta, qué sé yo. Entonces, esa visión de la toma de decisiones, nosotros tenemos que construirla en nuestros estudiantes, porque lo van a enfrentar a diario. Y bueno, con todo esto, ¿qué desarrollamos? Con todo esto fortalecemos el liderazgo pedagógico, que no es otra cosa que enfrentar los sucesos que están aconteciendo, no solo en el aula, sino que en todo el centro, y generarme y hacerme cargo como agente de cambio. Es decir, como yo, pero no yo solo, sino que yo junto al equipo. Ahora, enfatizo el yo, porque también tengo que hacerle entender que tiene una responsabilidad pedagógica en esta realidad, pero dentro de esa responsabilidad significa involucrarse con todo el contexto. Profesor
eh, me, me avisa cuando me vaya pasando. Bueno, aquí está la síntesis de todo lo que de todo lo que estas investigaciones me han permitido junto a mis equipos a avanzar. O sea, como carrera nos preocupa la identidad profesional docente, fortalecerla, porque la veíamos debilitada. Las alumnas no sabían tomar decisiones y algunas todavía se sienten inseguras frente a los procesos de avance que van adquiriendo, sobre todo en las prácticas, ¿ya? Y entonces descubrimos que no es un solo pensamiento, sino que es la triada, el conjunto. ¿Ya? Fortalezco, potencio el pensamiento crítico, se me va a dar el pensamiento reflexivo. Ahí va a dar cuenta de un pensamiento creativo. Ahora, el pensamiento crítico es analizar las situaciones, fundamentarlas para buscar formas, soluciones. Es una forma de evaluar lo que está aconteciendo. Y el pensamiento reflexivo es volverme a mí mismo, interpelarme. Yo como docente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo aprendí? ¿Ya? ¿Y qué acciones pedagógicas puedo involucrar en el centro? ¿Ya? Entonces, me permite comprender los procesos en los cuales yo puedo participar. Y el pensamiento creativo es, ¿qué voy a diseñar? ¿Ya? ¿Qué respuestas voy a dar frente a esta realidad? Y por eso la triada es el conjunto, ¿no? Como decía el profesor Calvo, no es que una cosa específica sea, ¿ya? Sino que es el desarrollo conjunto que permite que los estudiantes, las estudiantes, desarrollen acción pedagógica fundamental. Hoy hay mucha investigación sobre docencia y evidencia, ¿ya? Y yo más que evidencia le diría que seamos capaces de fundamentar cada proceso que estamos desarrollando. Y dentro de la identidad profesional es cómo asumo mi rol, ¿ya? Mi rol de docente. Y partiendo desde la observación y, y no solo desarrollar conocimiento, porque a veces pensamos, oh, la prueba. Yo, por ejemplo, en mis clases no hago pruebas, sino que hago procesos de observación de la realidad y de planteamientos de proyectos a esa realidad, porque ahí estoy enseñándoles a observar, estoy enseñándoles a reflexionar, que pueden aportar, y enseñándoles a avanzar hacia procesos creativos. Y de esta forma, la identidad se consolida en la reflexión misma, con la acción, pero esa acción conjunta con los equipos. Por ejemplo, hoy día no hablamos de educador a educador, sino qué hace en las investigaciones que hacemos con nuestras estudiantes, siempre les ponemos el equipo pedagógico. ¿Cómo es la relación con el equipo pedagógico? Porque ahí vienen las interacciones, ¿ya? Y el involucramiento de todos los agentes educativos para poder lograr la innovación y poder tener una visión prospectiva de resolución a las situaciones que hemos analizado. Bueno, esa es nuestra estudiante. Todas las fotografías son reales, son de nuestra realidad. Eh, Aquí en breve, no me quiero extender mucho, profesor González. ¿Qué logro? En esta evaluación que nosotros hacemos, lo hacemos en base a los resultados esperados contenidos en el perfil de egreso, ¿ya? ¿Por qué? Para hacernos responsables de esta formación de identidad profesional de nuestras estudiantes. ¿Ya? Y entonces, en nuestro perfil, logramos llegar desde los distintos puntos que evaluamos, disciplinario o profesional, entre un 90, en un 94 a un 85%, que son competencias altas, entendiendo que el dominio de una competencia, para que sea aceptable, es del 80%. ¿Ya? Y aquí estoy hablando del caso de República. ¿Ya? No están involucradas todas las estudiantes, porque estos son los datos que contengo y que trabajamos en conjunto con la coordinadora de práctica. Pero llegar a esta evaluación, a este análisis y descubrir que todo el proceso que en conjunto como carrera estamos desarrollando y que no solo un docente, sino que son todos, por ejemplo, yo les dije, hoy el mapa situacional eh, lo construyó esta profesora, pero hoy día es parte de toda la comunidad docente, todos los docentes. Y eso nos ha permitido, y las alumnas, tanto de pregrado como posgrado, expresan que el mapa situacional les permite enfocar, avanzar rápido y comprender las situaciones de la realidad. Lo encuentran
yo me resisto a llamarlo herramienta, porque no, aquí en educación nosotros no entregamos herramientas, damos luces de procesos a los que podemos avanzar. Y entonces esto ha sido un avance, ¿ya? O sea, desde 2019 a 2020, tener un, un, eh, una evaluación de no logro pensamiento crítico, a contrastarlo con los logros de los rendimientos de las estudiantes a partir de las prácticas de lo que ellas desarrollan, a llegar a un 90% estamos en un punto de avance. Ya sea, detectamos baja reflexión, bajo pensamiento crítico, pero hemos trabajado para aumentar ese proceso. Y doy cuenta de que el proceso de pensamiento analítico, reflexivo, crítico en nuestras estudiantes ha llegado a entre un promedio, lo voy a poner promedio 85%, ¿ya? Y son capaces de identificar nudos críticos, de analizarlos, de exponerlos, ¿ya? Y bueno, ahí las vemos felices construyendo su carrera, que no es fácil en vespertino, sobre todo que son madres también, ¿ya? Y bueno, aquí están los niveles que son altos, ya se los comenté, y persisten en una elevación, ¿ya? De eso estamos satisfechos como carrera. Ahí les pongo la fotografía de una estudiante que ella estaba exponiendo su seminario de grado en la Sociedad Chilena de Matemáticas, ¿ya? Y su exposición, que fue en un póster, fue muy comentada y muy valorada porque era la única que estaba haciendo un estudio y un análisis de la realidad de las matemáticas en educación infantil, ¿ya? Y ponemos nuestros estudiantes hoy día están exponiendo en congresos, están exponiendo sus resultados porque nos parece importante, y esto viene desde la decanatura, ¿no? Que nos ha puesto como desafío a los académicos que las estudiantes dominen, que expongan los resultados, que no como antes que se hacía un seminario, una tesis y quedaba dormida en la biblioteca. Hoy día estamos en este proceso de mostrar y eso les permite desarrollar esta progresión formativa de su pensamiento en la práctica, en la identidad, considerando que las tesis que ellas hacen en seminario de grado están unidas a los procesos de práctica que ellas desarrollan. No son teóricas, ¿ya? O sea, analizan desde una teoría, las fundamentan, pero las enfocan en los centros de práctica en los cuales están, ¿ya? Y eso permite avanzar en la identidad profesional que estamos abordando. Y con esto, como carrera, llegamos a un modelo integrador de fortalecimiento de estos procesos. Y considerando el diagnóstico de la realidad, para orientar la formación de las mismas estudiantes, usamos el mapa situacional como estructura analítica, reflexiva, que invita a desarrollar un pensamiento creativo también y situarnos en la reflexión de la práctica, que lo hacemos en los talleres de la experiencia de cada una de las prácticas que tenemos. Con todo esto, estamos logrando fortalecer la identidad profesional mediante acciones fundamentadas concretas en la realidad. Y bueno, hemos generado, también esto es como carrera, después de todos estos resultados, todos estos análisis, generamos seminarios con educadoras en ejercicio. Tenemos lo que se llama experiencia universitaria, que se las damos a estudiantes de primero y segundo año, que como no tienen práctica, entonces invitamos a educadores de trayectoria que comenten esa experiencia, que se las muestren. El año pasado tuvimos a la Global Teacher Prize del 2024 en educación parvularia, que comentó todos los procesos a los que ella había logrado en la realidad, ¿ya? Y mostraba su realidad. Entonces, esos seminarios nos permiten poner a las estudiantes en contexto de reales. También tenemos instancias reflexivas en asignaturas y prácticas. Tenemos una actividad que se llama actividad integradora, que todos los semestres se realiza, que es poner las estudiantes en el integrador de la práctica, identifican un nudo crítico, una problemática, una complejidad, como quieran llamarlo, y en base a eso van respondiendo, desarrollando pensamiento reflexivo y creativo desde las distintas asignaturas
que están impartiendo en ese semestre, ¿ya? Nos ha, para ellas ha sido muy difícil porque es exponerlas a un proceso de mirada integradora de los saberes que están recibiendo en cada semestre y enfocarlo en la solución a una problema específica de la realidad. Esto también lo estamos desarrollando desde el año 2023 con mucha fuerza, porque salió del año 2021 pero fue débil, ¿ya? Y con fuerza ya se instaló como proceso la actividad integradora en este periodo. Y eso nos permite hacer una profundización de los procesos, en este caso, de los procesos del aprendizaje infantil de nuestras estudiantes. Bueno, eh, el gran desafío que nosotros tenemos es cómo eh, llegamos a esta formación inicial docente de educadoras y educadores transformadoras. Yo a eso lo llamo, o sea, transformadoras. No es que vayan a cambiar, pero que sean capaces de, primero, estar seguras en los saberes, en los dominios, en las actividades, en las habilidades que están desarrollando. Entonces, nuestro desafío es formar educadoras y educadores que piensen críticamente. Formar educadoras que reflexionan, formar educadoras que creen alternativas de mejora, pero me gusta llamarla de innovación. Y el desafío de la formación inicial docente es qué experiencia formativa podríamos rediseñar para que los y las estudiantes no solo aprendan, sino que lleguen a pensar y actuar como educadores transformadoras, transformadores. ¿Ya? Esa es la postura. Aquí les dejo las referencias bibliográficas que he usado, que en el fondo lo que he compartido es mi experiencia y mi experiencia dentro de la carrera. En algún periodo estuve liderando la carrera también, ¿ya? Entonces, docente, directora, ahora estoy acá como académico investigador de la carrera, entonces creo que todas esas fases nos permiten ampliar y situarnos en un contexto de desafío, es decir, cómo hoy día mejoramos, pero no solos, porque nosotros hoy día trabajamos en un equipo que no solo está involucrado en la dirección de República, sino que las direcciones de las tres sedes, que está en República, Viña y Casona, entonces con realidades diversas. Ya. Y esto nos permite a nosotros avanzar. Bien, esto para finalizar, que es todo lo que ya he dicho, se los dejo ahí porque es todo es una síntesis a modo de conclusión. Muy agradecida que me escucharan, muy agradecida de sus aportes. Y no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, Cecilia. Eh, Muy interesante. Creo que lo que tú presentas es válido más allá de la educación parvularia, para funcionar en la formación general de lo que hacemos como profesores en distintos ámbitos. Dejo abierta la palabra para que puedan aportar alguna pregunta, algún comentario, reflexión. Nos quedan unos minutitos. Por mi parte, Claro. agradecerle a Cecilia, porque siempre sabemos que otra cosa es con guitarra, ¿no es verdad? Uno es lo que nosotros podemos decir, soñar y hablar, y otra es lo que efectivamente podemos llevar a cabo. Y eso siempre tiene altos y bajos. Así que, bueno, muchas gracias, Cecilia, ¿no? Gracias, profesor Calvo. Y tengo que decir que me honra estar con usted. Valeria. Interesante, muchas gracias. Mi preocupación, yo estoy a cargo de la carrera de traducción inglés-español. Si bien es cierto, soy profesora de inglés, pero me he desempeñado más en esa carrera. Y una de las cosas que me interesan bastante, eh, básicamente, es la elaboración de perfiles, ¿ya? Y qué elementos se toman en cuenta para hacerlo. Y me interesó mucho esto de el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque aparece generalmente como una competencia sello institucional o de una carrera o una competencia transversal. Entonces, tomando en cuenta la experiencia que usted ha tenido con las estudiantes, me da la impresión que tal vez sería conveniente incorporar, a ver, al ingreso de los estudiantes, una especie como, comillas, de diagnóstico, ¿verdad? Porque a veces se le aplican, no sé, mediciones, evaluaciones diagnósticas que la verdad es que no contribuyen mucho a desarrollar nada particularmente durante el proceso formativo. Entonces,
de repente se me ocurre que sería interesante aplicar un instrumento para ver el nivel, ¿verdad?, de pensamiento crítico para diseñar estrategias de cómo poder desarrollarlo, digamos, en cualquier proceso formativo, para poder lograr la competencia y poder dar cuenta de ello como usted lo puede hacer a través de su investigación y las herramientas que ha construido. Gracias. Profesora Valeria, yo no tengo ningún problema en compartirle el instrumento que es Súper. ILPR, eh, mostrárselo en la presentación. Se la mandé al profesor Mauricio y a Antil, ellas lo tienen, para que se las distribuyan a ustedes. Ahí está mi correo de universidad y mi correo de centro de formación, ¿ya? Entonces, perdón, de centro de investigación. Así que usted me escribe y compartimos. Fantástico. Muchísimas gracias, se lo voy a agradecer. Estamos ya llegando a la hora de término. Eh, Cecilia, te queremos agradecer nuevamente por habernos acompañado. Quedamos a ver, los contactos. Yo voy a compartir tu presentación con los colegas para que quedemos ahí contactados por cualquier conversación o situación que queramos continuar. ¿Vale? En nombre del Centro de Apoyo a la Docencia y de la Facultad de Humanidades te doy las gracias y luego te vamos a contactar de nuevo para enviarte una carta de agradecimiento y este mismo video para que tú lo puedas difundir también si te parece. Sí, ¿Ya? muchas gracias. El otro, bueno, agradecer al rector que me invitó junto con usted, agradecer a todos los profesores, comentarles que yo el 8 de julio voy a estar en La Serena, voy a hacer un taller también de pensamiento crítico a los profesores pero no solo a los profesores, sino que a los profesores de educación secundaria de la región, ya que es un proyecto que se ganó en la Universidad Central de La Serena. Voy a estar allá, si quieren me contactan, el 8 de julio. Voy a llegar antes, sí, voy a llegar un día antes. El 8 voy a estar completa en la Universidad Central, así que si quieren que nos encontremos, que conversemos, que compartamos, yo feliz. Muchas Reciba, gracias. Cecilia, una invitación de parte de la facultad para que pueda venir y conocernos en vivo, podamos continuar esta conversación. Yo por mi parte, bueno, también le agradezco mucho. Reconozco que yo soy persona interesada. Hace algún tiempo veníamos trabajando con un equipo Fondesit, pensamiento crítico y capacidades argumentativas, de tal manera que todo lo que usted nos aporta es muy enriquecedor. Y bueno, ahora estamos con la preocupación de si la máquina, la inteligencia artificial, tiene pensamiento crítico y esto nos ha obligado a modificarnos conceptualmente mucho, ¿ah? Pero bueno, en fin, esta conversación no acaba sino de comenzar, por lo que le agradezco mucho y reciba una invitación permanente en nuestra facultad. Muy amable. Muchas gracias. Oye, eso de la IA, yo creo que es un tema pendiente. Yo estoy trabajando en eso ahora. Estoy trabajando con unos profesores de la Universidad de Costa Rica, así que ahí podemos compartir esos procesos, así que un problema. Agradecida, yo agradezco, agradezco que me hayan invitado a compartir, a conocerlo y a dejar extendidas las posibilidades de encuentro. Muchas gracias. Agradezco a Carlos, a Claudia, a Liz, a todos los colegas que nos acompañaron en esta oportunidad. Nos vemos el próximo viernes. Ahí espero que nos acompañen también. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias.